Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yehezkel veremos el tema Yehezkel y la profecía de Gog y Magog. ¿Qué conexión tiene Vladimir Putin con esta profecía? ¿Cuántas batallas de Gog y Magog menciona la escritura? Y finalmente veremos el secreto oculto en la inteligencia artificial y el significado del terremoto de Turquía y Siria. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos hablando de Rusia. Rusia aparece mencionado en la profecía de Yehezkel. Vamos a verlo. Yehezkel 39:1 según la versión textual nos dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así dice Adonai Yahweh, heme aquí contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal. La palabra Ros es casi idéntico al nombre Rus, que es el nombre antiguo de Rusia. El nombre Rus como imperio surgió en el siglo IX después de la era común. Luego sufrió una desintegración en muchos estados feudales, de los cuales el Principado de Moscú fue el más importante. Entonces claramente podemos ver a primera vista una conexión muy cercana entre la profecía de Yehezkel y Rusia. Para hacer más conexiones, primero veamos algo de la historia de Rusia. Rusia fue fundada inicialmente por eslavos orientales que no eran otro que vikingos. La fundación ocurrió entre los siglos III y VI después de la era común. Luego en el siglo IX se le da el nombre de Rus y en el siglo XIII se consolidó como el Imperio Ruso. Más adelante apareció uno de sus personajes más conocidos. Estamos hablando del famoso Iván el Terrible. Este personaje existió entre el año 1530 al 1584 y fue el famoso duque de todas las Rusias. A Iván el Terrible en el año 1547 le otorgaron por primera vez el título de zar de Rusia. Es decir, Iván el Terrible fue el primer zar o emperador ruso. ¿Por qué le llamaban el Terrible? Porque Iván mandó matar a todos sus oponentes, comenzando por sus propios familiares. Por eso le llamaban el Terrible. Luego, el último zar de la dinastía de los zares de Rusia fue el zar Nicolás II, quien fue derrocado en 1917 con la revolución bolchevique. Derrocado el último zar, no solamente cae del poder, sino que él y toda su familia son asesinados por los revolucionarios bolcheviques, quienes finalmente toman el control del país e instauran un gobierno socialista. Ahí comienza el comunismo y el socialismo en Rusia. Rusia fue un imperio comunista solo hasta el año 1991, cuando Mikhail Gorbachev anunció públicamente el fracaso del comunismo y permite la libertad de expresión, porque en aquel momento los únicos medios de comunicación dentro del imperio ruso trabajaban para el gobierno. Prácticamente informaban solo lo que el gobierno hacía, pero no mostraban la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo. Se libera la información, se abren medios de comunicación y por primera vez en la historia McDonald's abre una sucursal en Moscú. Ese fue el principio del fin del socialismo. Una empresa gringa en un país comunista fue un golazo de media cancha, mi amigo. Y se dieron cuenta que la clase política que tanto hablaba de socialismo e igualdad, que decía todos somos iguales, aquí no hay ricos ni pobres, todo eso era una vil mentira. Se dieron cuenta que los grandes gobernantes socialistas vivían como imperialistas, vivían con lujos que ni siquiera existían en los países petroleros. Descubrieron la realidad, mi amigo. Sus gobernantes que tanto hablaban de igualdad vivían como grandes magnates tomando vodka y comiendo caviar, mientras el pueblo estaba muriendo de hambre. Esa es la realidad, amigo. Bonito es hablar de socialismo e igualdad con
el estómago lleno, mientras los otros mueren de hambre. Siempre hubieron ricos y pobres en la historia. El socialismo planteó la desaparición de la pobreza. Pero ¿cómo iba a desaparecer la pobreza si Yahshua dijo claramente que siempre habrá pobres entre ustedes? Nunca la sociedad va a cambiar ese estatus mientras el hombre gobierne al hombre. Como dice el dicho, el hombre es el lobo del hombre. El pez gordo se come al pequeño. Mientras el hombre gobierne al hombre, siempre habrá ricos y pobres. La pobreza desaparecerá. ¿Cuándo? Cuando Yahshua venga a instaurar su reinado milenial, no con leyes humanas o políticas, sino con principios celestiales. Continuemos. La Unión Soviética se desmorona en el año 1991 y más tarde, en el año 2000, Vladimir Putin asume el poder. Luego es reelegido en 2012 y desde entonces sigue gobernando hasta hoy. Putin es conocido por haber reestructurado el ejército ruso, pero lo más llamativo de esto es que Vladimir Putin, desde su nombre, es bastante extraño. El nombre Vladimir es muy curioso. Significa esto: Vladi significa en ruso amo o jefe y Mir significa mundo. Es decir, Vladimir significa dueño y amo del mundo. Ese significado es bastante llamativo, ya que Gog es considerado, según Yehezkel, el amo del mundo. Yehezkel lo menciona como príncipe de Ros, y ya dijimos que Ros o Rus es el antiguo nombre de Rusia. ¿Podría ser que Putin sea Gog? Es muy probable que sí. Las conexiones apuntan a él. Putin podría ser el príncipe de Ros, y de hecho el nombre Vladimir en eslavo significa príncipe de paz. Este tipo quiere atribuirse un título del Mashiach, lo que lo convierte en un posible anti-Mashiach. Entonces estamos viendo que Putin es un candidato fuerte para convertirse en el príncipe de Ros. Él podría ser Gog. No obstante, el tiempo lo dirá. Las conexiones apuntan a él, pero como dijo Shaulo, en parte sabemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa esto? Que no podemos saber con total exactitud una profecía hasta que dicha profecía se cumpla. Ahora veamos las tres guerras que Yasharel tiene que librar en el fin de los tiempos. Una de ellas está en el Salmo 83, en donde el pueblo tiene que enfrentar a los musulmanes o ismaelitas. ¿Cuál es la especialidad de los musulmanes? Es cortar cabezas. Son expertos en decapitación. Eso es en lo físico, pero en lo Harruajín también hay una potestad que está controlando todo eso. Una potestad que arranca cabezas. ¿Qué quiere decir eso? La cabeza, todos sabemos que representa la autoridad, y si no hay cabeza no hay autoridad, y si no hay autoridad no hay dirección, y entonces las personas andan descabezados. En sentido físico tienen sus cabezas, pero en sentido Harruajín están caminando como el jinete sin cabeza. Lamentablemente muchos están así. ¿Por qué? Porque una potestad les cortó la cabeza y están andando errantes sin dirección. ¿Cómo estará usted? La segunda guerra es la guerra que se conoce como la guerra del Armagedón en el valle de Megiddo. Esta guerra está conectada a la batalla de Gog y Magog, que más adelante lo veremos. En esta guerra sin duda se va a usar armamento nuclear. Recuerden que una de las cosas que más han desarrollado los países es precisamente las bombas termonucleares. ¿Para qué están fabricando bombas? ¿Para adorno? No, son para usarlos en algún punto. Por ejemplo, Tubal-Caín fue el primero en trabajar con hierro y bronce. ¿Para qué Tubal-Caín comenzó a trabajar el hierro y el bronce? ¿Para perfeccionar las herramientas de agricultura? No, fue para la guerra. Tubal-Caín es un simbolismo de las potencias nucleares. Por ende, el armamento nuclear se va a usar, no lo dudes. Ahora vamos a examinar el significado de Gog y Magog y sus conexiones. Primero veamos lo que significa Magog. Magog es una palabra compuesta que significa
significa tierra de Gog. Por otro lado, Gog es una palabra que significa alto, gigante, jefe, techo, exaltado, elevado. Es decir, Gog es alguien que vive en la cúspide del mundo. La palabra cúspide es clave y más adelante se darán cuenta por qué. Entonces, Gog nos habla de algo que está arriba, de algo que se pone en alto, y aquí podemos hacer varias conexiones. Cuando nosotros hablamos de la batalla de Gog y Magog, estamos diciendo que Gog no solamente es el gobernante de Magog, no es solamente un príncipe, sino que es una potestad satánica que se llama Gog. ¿Por qué? Porque generalmente a las potestades que gobiernan sobre ciertos territorios se les da el nombre de ellos, es decir, esos territorios donde la potestad demoníaca opera, lleva el nombre de la potestad que la dirige. Por ejemplo, el libro de Daniel menciona al Principado de Persia. ¿De dónde salió ese nombre? Ese nombre no fue un golpe de genio de un ser humano, sino ese nombre viene de una potestad que se llama Persia. Otro ejemplo, el Sheol es guardado y controlado por otra potestad que se llama el Sheol. Entonces, a las regiones geográficas se les da el nombre de la potestad que la controla. Continuemos. Yehezkel 38:8 menciona a Gog como el príncipe de Ros. Entonces tenemos que ver quién es Ros. Bueno, este príncipe de Ros, tenemos que ver cómo viene él y cómo se manifiesta, porque definitivamente es una potestad que tenemos que saber quién es. La palabra Ros es una palabra que viene del hebreo Rosh, que significa alto, capitán, caudillo, cabeza. Esta palabra Rosh es usada en Bereshit 11:4 como cúspide. ¿Por qué? Porque en Bereshit 11:4 los hombres dijeron: construyamos una torre cuya cúspide, cuya Rosh llegue al cielo. Entonces, amigo, lo que ellos estaban pensando es hacer un portal dimensional a través de la torre de Babel. ¿Para qué? Para hacer contacto con la potestad diabólica que gobernaba ese territorio. Las torres, amigo, no necesitan ser muy altas para establecer contactos con el mundo Harruajin. Por eso hay que tener cuidado con las torres. Muchas de las torres han sido construidas específicamente para tener contacto satánico, y los obeliscos han sido construidos con ese propósito. ¿Por qué? Porque esos obeliscos, esas torres tienen una cúspide, tienen una especie de triángulo en la punta, y eso es lo que se conoce en este verso como Rosh, como un capitel, como un capitán, como el que gobierna. Entonces eso abre los portales dimensionales de una manera impresionante, amigo. Por eso uno mira que las iglesias cristianas están construidas con picos altos, y uno se pregunta inocentemente: ¿para qué servirá esa torre alta? ¿Será un pararrayos? Nada que ver. El pararrayos está en el piso conectado a tierra. Entonces esos picos altos de estas iglesias cristianas cumplen la función de la torre de Babel. Ahí se manifiestan los demonios. Por eso es peligroso subirse a esos picos de las iglesias. Si usted sube ahí, fácilmente puede ser poseído por una legión de demonios. Las personas que no conocen este tema fácilmente caen en la trampa, y por eso están en el estado que están. Esos picos son puntos de contacto satánico. Por ejemplo, cuando se construyó las pirámides maya, los sacrificios se realizaban en las puntas. ¿Por qué? Porque allí estaba la potestad diabólica. Otro ejemplo, si usted mira las pirámides que están en Egipto, una pirámide muy famosa es la pirámide de Keops. Esa pirámide es tan impresionante que dice que la medida de su superficie total es 100,000 veces el número pi. ¿Quién construyó eso? No fueron los egipcios. Pero lo más asombroso de esto es que si usted mira la pirámide, le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? La punta. Le hace falta el capitel. Le hace falta el capitán. En simples palabras, le hace falta el Rosh. ¿Por qué? Porque eso se lo iban a entregar o consagrar a una potestad diabólica. Se lo iban a dedicar ¿a quién? Muy simple. ¿A qué constelación apuntan las pirámides de Giza? Al cinturón de Orión.
La constelación de Orión en arameo es Nefila, un término casi idéntico a Nefilín, es decir, las pirámides de Giza han sido consagrados a los Nefilín o ángeles caídos. Estos ángeles caídos, ¿de dónde vinieron? De la constelación de Orión, obviamente. Por eso las pirámides apuntan hacia ese lugar. Continuemos, ahora hagamos más conexiones. El verso que vimos, Bereshit 11:4, donde aparece Rosh, hace referencia a Nimrod. ¿Por qué Nimrod? Porque Nimrod fue el que mandó construir esa torre. Nimrod fue el gran arquitecto que diseñó esa torre. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuáles son las herramientas de un arquitecto? Una regla, un compás, un transportador, una hoja de papel. Entonces, amigo, las herramientas que Nimrod utilizó están plasmadas en nuestro tiempo y nosotros lo vemos muy seguido. Nosotros, una de las cosas que vemos y decimos es lo siguiente: ¿por qué será que los masones utilizan un compás y una escuadra? ¿Ha visto usted el símbolo de los masones? Un compás y una escuadra, y dentro de ella se encuentra una G. Esa G no es una G cualquiera. ¿A quién pertenece esa G? Esa G no es otro que la G de Gog. Y esa G significa el gran arquitecto del universo según ellos. ¿Por qué? Porque el gran arquitecto para ellos es Nimrod. Para ellos el que diseñó todo fue Nimrod, y el que le inspiró para que hiciera el diseño fue Lucifer o Luzbel, y dentro de un momento lo vamos a ver. Pero primero leamos el siguiente verso. Bereshit 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, Rosh, y tú le herirás en el calcañar. La palabra que se usa aquí para cabeza es Rosh. Yahshua herirá a la serpiente en su Rosh, en lo más alto de su gobierno. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Nimrod y Gog? Muy simple. Gog es la cabeza de la serpiente, por eso se encuentra en la cima de la pirámide Illuminati. Esta pirámide no es otro que la torre de Babel de Nimrod. Entonces, este verso nos habla de que Yahshua, por así decirlo, le cortará la cabeza a Gog, así como David le cortó la cabeza a Goliat. Y curiosamente, el nombre Goliat comienza con la G de Gog. ¿Simple casualidad? Claro que no. El hecho de que David le cortara la cabeza a Goliat es una profecía que indica que le cortarán la cabeza al que corta cabezas. ¿Quién es el que corta cabezas? Los musulmanes. Lo mejor que saben hacer es cortar cabezas, pero luego le cortarán la cabeza a ellos, lo que significa que los musulmanes se van a unir a Gog para luego ser destruidos. Hagamos más conexiones. El siguiente texto nos dice con respecto a Gog lo siguiente: y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Según este verso, Gog tiene arco y flechas, y según Bereshit capítulo 11, ¿quién era el cazador que manejaba arco y flecha? Era Nimrod el cazador. Entonces este verso está hablando del principado que controlaba a Nimrod. ¿Cuál era ese principado? Muy simple. ¿Cuál es la constelación que tiene la forma de un cazador? Todos lo conocemos. Es la constelación de Orión. Esa constelación es conocida como la constelación del cazador, y hace poco vimos que la constelación de Orión es la constelación de los ángeles caídos o Nefilín. Por ende, ya saben quiénes estaban controlando a Nimrod para que hiciera la torre de Babel. Veamos otra conexión. Nimrod era un cazador. Él anda cazando y muchas veces la gente no se da cuenta que está siendo cazada como bestia. ¿Cómo te están cazando? La respuesta se encuentra en los billetes. Por ejemplo, si usted se fija en el billete de $20, observará que tiene unos puntitos que forman la silueta de la constelación de Orión. Está sutilmente ocultado. A simple vista no se ve, pero cuando lo miras detalladamente puedes ver que forma la constelación del cazador. Lo
mismo sucede con el billete del euro. ¡Qué cosa más impresionante, amigo! El sistema de Nimrod te anda cazando a través del dinero y nadie se da cuenta de eso. Todos los billetes del mundo tienen impreso el sello de Nimrod, lo quieran aceptar o no. Ahora veamos el billete de $1. Vean en esta imagen cómo el mundo trabaja para entregarle el reino a Gog. ¿Por qué? Porque Gog es un rey. ¿Quién trabaja para Gog? Aquellos que diseñaron el billete de $1. ¿Quiénes lo diseñaron? Los masones o constructores. Ellos pusieron una pirámide de 13 niveles en el billete y fíjense, ¿quién está ubicado arriba en la cabeza o Rosh de la pirámide? Es el ojo de Horus. Estos masones o constructores colocaron un triángulo con un ojo dentro de él. El triángulo debería encajar en la parte de arriba de la pirámide. No obstante, cuando nosotros desplazamos el triángulo hacia la pirámide, ¿qué ocurre? El triángulo ya no coincide con la pirámide truncada. El triángulo es más pequeño. ¿Por qué no coincide? Porque esa no es la corona con la que debe ser coronado la humanidad. La única corona es nuestro Mashiach Yahshua. Por eso dice el Tehilim y el Brit Hadashah, la piedra que desecharon los constructores o masones ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la cabeza que debería ir ahí es Yahshua, la cabeza de cabezas. Pero como Gog es un usurpador, entonces él dijo, yo me pongo como cabeza, yo soy la cabeza, díganme rey. Por esta causa el príncipe de Rosh será quebrantado y Yahweh le cortará la cabeza y lo arrojará al lago de fuego. Vayan al lago de fuego a comer fuego. Ahora veamos, ¿cuántas batallas de Gog y Magog menciona la escritura? Para contestar esta pregunta vamos a formular 3 casos. Caso número 1, la batalla de Gog y Magog es una sola batalla que ocurre antes del milenio. Caso número 2, la batalla de Gog y Magog es una sola batalla que ocurre después del milenio. Caso número 3, la batalla de Gog y Magog son 2 batallas separadas la una de la otra por al menos 1000 años. ¿Cuál de estos casos respalda la escritura? Comencemos examinando el primer caso. La batalla de Gog y Magog es una sola batalla que ocurre antes del milenio. Esta postura no podría ser. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, porque Revelaciones menciona que después del milenio Hasatán saldrá a engañar nuevamente y reunirá a Gog y Magog. Ese texto lo vamos a leer dentro de un momento. Y número 2, porque la profecía menciona en Yehezkel 38:8 que Gog vendrá una vez que Yasharel fue sacado de entre las naciones. Es decir, primero tiene que ocurrir la reunión de las 12 tribus de Yasharel y eso no ha ocurrido todavía. ¿Cuándo ocurrirá? En la segunda venida de Yahshua. Ahí todas las 12 tribus serán reunidas en la tierra prometida y dará comienzo el reinado milenial del Mashiach. Por tanto, la profecía de Gog y Magog de Yehezkel 38 apunta para después del milenio, ya que durante el milenio no habrá guerra en lo absoluto, sino todas las tribus estarán viviendo como. El texto dice, y todos morarán confiadamente. ¿En qué momento de la historia Yasharel morará confiadamente? En esta era presente, Yasharel no puede vivir confiadamente. ¿Por qué? Porque Hasatán está suelto. Pero cuando llegue el milenio, entonces Hasatán será atado por 1000 años, y ahí recién el pueblo vivirá confiadamente. Será una época de paz y tranquilidad. Por tanto, Yehezkel 38 apunta a una batalla después del milenio, cuando Hasatán salga de su prisión. En consecuencia, el caso número 1, Gog y Magog es una sola batalla antes del milenio, queda descartado. Este caso no puede ser. Ahora examinemos el caso número 2. Gog y Magog es una batalla después del milenio. Ya determinamos que según Yehezkel 38:8, la batalla de Gog y Magog apunta al tiempo después del milenio. Pero la pregunta, ¿será una sola batalla o habrá otra batalla
batalla de Gog y Magog? Para saberlo, leamos el capítulo que le sigue al capítulo 38 de Yehezkel. Vamos a leer el verso 22 y 23. Ahí nos dice: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Yasharel que yo soy Yahweh su Elohim, y sabrán las naciones que la casa de Yasharel fue llevada cautiva por su pecado, su transgresión, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Noten muy bien que dice: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Yasharel que yo soy Yahweh su Elohim. Esta frase se está hablando antes o después del milenio. Está hablando antes del milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio todos conocerán a Yahweh, desde el grande hasta el pequeño. El Tanakh dice claramente tocante al milenio: ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Por tanto, este verso de Yehezkel 39:22 está hablando en el contexto antes del milenio. ¿Por qué? Porque dice: de aquel día en adelante sabrá Yasharel que yo soy Yahweh. Es decir, a partir de la batalla de Gog y Magog, todo Yasharel sabrá quién es Yahweh y le empezarán a conocer a su plenitud. Por ende, Yehezkel 39 habla de una batalla de Gog y Magog antes del milenio. En consecuencia, este caso número 2, Gog y Magog, es una sola batalla después del milenio, queda descartado. Este caso tampoco puede ser. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Es la tercera. La tercera es la vencida, como muchos dicen. Entonces nos quedamos con el caso número 3. Gog y Magog son dos batallas separadas la una de la otra por al menos 1000 años. Este es el único caso que puede ser. ¿Por qué? Porque como ya vimos, Yehezkel 38:8 hace referencia a una batalla de Gog y Magog después del milenio, y Yehezkel 39:22 hace referencia a una batalla de Gog y Magog antes del milenio. Por ende, ¿qué podemos concluir? Que existen dos batallas de Gog y Magog separadas la una de la otra por al menos 1000 años, lo que significa que Yehezkel capítulo 38 habla de una batalla de Gog y Magog después del milenio, pero Yehezkel capítulo 39 habla de una batalla de Gog y Magog antes del milenio. Esto es clave entender, porque si no entendemos esto, entonces vamos a tener serios problemas de interpretación. Entonces ya saben, Yehezkel 38 después del milenio y Yehezkel 39 antes del milenio. Ahora bien, ya sabiendo que son dos guerras diferentes, la pregunta que surge es: ¿qué evento trascendental marca ambas guerras? La batalla de Yehezkel 38 termina cuando cae fuego del cielo y consume a los rebeldes. Revelaciones 20 del 7 al 9 dice claramente: después que se cumplan los 1000 años, Hasatán sale de su prisión y reúne a Gog y Magog para su rebelión, pero Yahweh envió fuego y los consume a todos. Este fuego que cae del cielo es el mismo que menciona Yehezkel 38:22. El texto dice: haré llover sobre Gog y sus aliados fuego y azufre. Ahora bien, la batalla de Yehezkel 39 termina justo en la batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos esto? Muy simple. Yehezkel 39 del 17 al 20 menciona que las aves de los cielos son reunidas para que coman la carne de fuertes y príncipes de la tierra, es decir, de los soldados de Gog. Eso mismo se menciona en Revelaciones 19 del 17 al 19. Ahí también dice que las aves son reunidas para el banquete, para comer carne de reyes, capitanes y fuertes. Y luego más abajo dice: la bestia reunió su ejército para pelear contra el que montaba el caballo. Esa frase hace alusión al Armagedón. Por tanto, la batalla de Yehezkel 39 termina con la batalla del Armagedón. En resumen, podemos concluir una vez más que existen dos guerras de Gog y Magog separadas
separadas por al menos 1000 años. La primera batalla de Gog y Magog de Yehezkel 39 ocurre antes del milenio y finaliza con la batalla del Armagedón. Luego pasan 1000 años y se desata la segunda batalla de Gog y Magog que describe Yehezkel 38 y finaliza cuando Yahweh envía fuego del cielo. El tiempo se acerca y Yahweh nos dice: he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos inteligencia Haruajin versus inteligencia artificial. Quiero decirles algo que no quiero que vayan a malinterpretarlo. A mí me gusta la tecnología. En Mishlei 24:13 dice que para tener éxito y poner las cosas en orden, siempre hay que estar al día en todo. Eso incluye la tecnología, lógicamente. Pero la tecnología puede usarse también para el mal. Comencemos viendo el siguiente término griego llamado kubernesis. Primera de Corintios 12:2, ahí nos dice: y a unos puso Elohim en la asamblea, primeramente Sheliahim, luego Neviim, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. La palabra administrar en otras versiones dice gobiernos. Es un don de gobernar, y cuando uno busca el origen etimológico de esta palabra administrar, se topa con el término griego kubernesis, de donde se deriva la palabra cibernética. Pero el Brit Hadashah lo usa para referirse al don de administrar la asamblea. Es un don del Ruach, es un don que implica manejar, controlar, administrar no solo la asamblea, sino también la tecnología. Es decir, el término kubernesis se aplica a una persona que maneja de todo. Por ejemplo, un piloto de un avión es una persona kubernesis. ¿Por qué? Porque maneja radares, maneja el avión, se fija en la presión del aire, la altura, la velocidad del avión. Prácticamente está manejando todo en uno. A ello se aplica el término kubernesis. Y si esto lo traemos a la asamblea, entonces ya saben a lo que me refiero. Entonces, la habilidad para controlar algo es llamado cibernética, y esto lo podemos aplicar también al ámbito Haruajin. Por ejemplo, Yahweh controlaba a los animales. ¿Usted se preguntó alguna vez cómo es que los animales vinieron y entraron en el arca de Noaj? ¿Cómo hizo que el asna de Balaam hablara? Kefas tenía que pagar el impuesto y Yahshua le dijo: mira, arroja el anzuelo y el primer pez que agarres, encontrarás una moneda en su boca, y con eso pagó el tributo. ¿Cómo sucedió eso? Son animales que Yahweh controlaba. Eso es un control celestial, eso es cibernética de Elohim. Ahora hay algo más. El libro de Bereshit menciona que el hombre hizo una torre de Babel y todos hablaban el mismo idioma. Pero ¿con qué propósito fue hecho esa torre? Para tener comunicación con alguien del cielo. Buscaban una inteligencia que mandara toda su información. Babel en un principio significaba puerta a Elohim. Eso lo explicamos hace un tiempo atrás. Pero luego Babel se convirtió en confusión a causa de la maldad. Entonces el objetivo de la torre de Babel era buscar una inteligencia superior que los alimentara para alcanzar un control global. Ellos tenían una sola lengua, como lo es ahora con los ordenadores. Todos los ordenadores tienen un único lenguaje, el código binario. Entonces el tiempo que estamos viviendo se asemeja a la época de la Torre de Babel. Todos manejamos una PC o celular que tiene un lenguaje universal. Entonces ahora ya no hay problema de idioma. No importa el idioma que hables, porque ahora a través de la tecnología, la inteligencia
artificial te puede dar cualquier cosa para que tú lo puedas leer en tu idioma. En simples palabras, la Torre de Babel está resurgiendo, algo que incluso el Brihadashá en Revelaciones ya lo había profetizado. Por ejemplo, Revelaciones 13:18, según la versión Código Real, dice que la marca de la bestia es la triple W, es decir, en lugar de 666, la versión Código Real pone www. ¿Qué es la triple W? Es la URL global que maneja el sistema, es decir, es la contraseña del sistema, por así decirlo. Si no escribes triple W, no puedes ingresar a ninguna página web, no puedes ver videos, no puedes hacer nada. Entonces, con todo esto que estamos viendo, podemos entender mucho mejor el libro de Daniel. ¿Qué dijo Daniel? La ciencia se aumentará en el fin de los tiempos. Este verso sin duda hace referencia a la inteligencia artificial. ¿Qué posee la inteligencia artificial? Posee ciencia o conocer. Incluso la inteligencia artificial se jacta de conocer toda la ciencia de los humanos, ¿o no? El hombre creó la inteligencia artificial, pero si esa inteligencia artificial supera la inteligencia humana, ¿qué va a pasar? A eso se le llama la singularidad. Después de la singularidad quieren ponerle conciencia a las máquinas. En eso están trabajando ahora mismo. Entonces la tecnología no para de avanzar. Daniel lo profetizó. Ahora bien, este verso de Daniel es muy interesante. En otras versiones dice algo escalofriante, que más adelante lo veremos. En esta versión dice, la ciencia se aumentará. ¿Qué es ciencia? La palabra ciencia viene del hebreo da'at, que significa inteligencia. Es decir, Daniel lo que está diciendo es que la inteligencia va a aumentar. Es decir, habrá una inteligencia que conozca casi todo. La pregunta es, ¿qué tipo de inteligencia estaba describiendo Daniel? Es obvio, la inteligencia artificial. Y de hecho existe una inteligencia artificial llamado ChatGPT, que prácticamente conoce todo. Tú le preguntas y te responde cualquier pregunta. Este ChatGPT es el mejor avance del 2022. Esto va a revolucionar el mundo. Este chat es capaz de resumir un libro entero en 2 segundos. Tú le dices, hazme el resumen del libro Los Miserables, y ¡fum!, te lo resume en una sola hoja. Si lo quieres más resumido, simplemente le dices, hazme el resumen de Los Miserables en 5 puntos, y ¡fum!, al instante tienes tu resumen. Esto es increíble. Incluso puedes escribir tu propio libro en 10 minutos con la ayuda de este chat GPT. También puedes hacer imágenes impresionantes. Por ejemplo, tú quieres una ilustración de la bestia de Revelaciones que sube del mar. No puedes dibujarlo tú mismo, pero le dices al chat GPT, quiero que me dibujes este texto, y le pones el texto de Revelaciones, y ¡fum!, ya tienes la imagen de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, tal y como lo menciona Revelaciones. ¿Quieres los planos de tu casa? El chat GPT también te lo hace. ¿Quieres una música con una letra en particular y un ritmo específico? También te lo hace. ¿Quieres hacer un video para YouTube? También te lo hace. ¿Quieres hacer un diseño arquitectónico y su diseño matemático? También te lo hace. ¿A dónde va a llevar esto? Los arquitectos y los ingenieros prácticamente pueden desaparecer y quedar relegados por una inteligencia artificial. Ingenieros y arquitectos sin chamba, ¿se imaginan eso? Esto sin duda es algo que nunca se ha visto. Ha llegado la era de la información. Tú le preguntas al chat GPT diciendo, hazme un resumen de la historia de Moshe en 10 puntos principales, y ¡fum!, tienes tu resumen, así de fácil. Luego le dices, quiero saber todas las instrucciones de Vayikra concerniente a la lepra, y ¡fum!, en un clic tienes toda esa información. Prueba el chat GPT y compruébalo tú mismo. El futuro ha llegado, entre comillas, pero todo esto de la tecnología con inteligencia artificial tiene un riesgo tremendo. ¿Cuál riesgo? La versión Jerusalén de Daniel 12:4 nos da la respuesta.
respuesta. ¿Qué dice ahí? Dice claramente, la iniquidad aumentará. Es decir, en lugar de poner la ciencia aumentará, esta versión coloca la iniquidad aumentará. Este es el terrible riesgo de la tecnología. La ciencia en sí no es mala, pero esa ciencia se puede corromper y ser usado para lo malo. Entonces la iniquidad se alzaría como nunca antes. Cuando uno lee la frase la iniquidad aumentará, ¿a qué nos recuerda? La respuesta la tiene Matillá 24:12. El texto dice claramente, y debido al aumento de la iniquidad, el ajabá de muchos se enfriará. Este verso Matillá lo escribió para describir los eventos del futuro y el tiempo del fin. ¿En qué contexto Matillá está escribiendo este verso? Si usted lee todo el capítulo 24 de Matillá, verá que está hablando dentro del contexto de la tribulación. Esto es corroborado por el libro de Daniel. ¿En qué contexto Daniel escribió diciendo que la iniquidad aumentará? Daniel capítulo 12 apunta a los últimos 7 años finales. Eso corresponde a la tribulación y gran tribulación. Es decir, la iniquidad se va a multiplicar demasiado en los últimos 7 años finales. La tecnología va a aumentar dramáticamente, pero al mismo tiempo la iniquidad se va a disparar por los aires. Y como consecuencia de eso, el ajabá de muchos se enfriará. Esto es terrible. Y mientras meditaba en este verso me di cuenta que la inteligencia artificial ha sido creada para controlar masas. Quien controle la inteligencia artificial va a controlar todo. Por eso, amigo, la inteligencia artificial se puede convertir en un arma de iniquidad si cae en las manos equivocadas. Ahora, toda la inteligencia artificial que vemos ahora, nosotros pensamos, ¡wow! ¡Qué avances tan grandes! Pero ¿qué habrá que nos ocultan? Por ejemplo, cuando apareció el primer chat de correo electrónico, eso fue una locura. Me refiero no al chat de celular que conocemos hoy, sino al primer chat que era esto. Muchos no conocieron este chat, pero en ese momento era lo máximo. Todos iban a las cabinas de internet para chatear. No había celulares con chat, pero déjenme decirles que ese chat antiguo que apareció en 2008 aproximadamente ya existía en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya usaba esos chats en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en 1945. Es decir, que habían cosas reservadas de tecnología que estaban ocultas, pero a nosotros nos dieron a conocer 50 años más tarde. Es decir, la humanidad está atrasada en 50 años con respecto a la verdadera tecnología que existe. ¿Qué cosas nos estarán ocultando? Ni se imaginan. Ahora vamos a mencionar algo clave. La tecnología en sí no es mala, porque cuando llegue el milenio, imagínense la tecnología que habrá. El sueño de Tesla de electricidad inalámbrica será una realidad. Ya no habrá cosas negativas como hoy en día, sino que todo estará limpio. La tecnología únicamente se usará para el bien. Eso será extraordinario. Pero mientras exista Hasatán, la tecnología se convierte en su mano en un arma de iniquidad terrible. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, no solo pueden modificar ADN humano, sino también pueden modificar la genética de las plantas e incluso de los animales. Por ejemplo, la demanda en el mercado es la pierna de pollo. ¿Y qué hicieron? Crearon un pollo genéticamente modificado que tuviera 4 patas en lugar de 2. Así que, cuando usted compre pollo, es mejor que lo haga pidiendo a Yahweh que le muestre dónde comprar, porque si no pides dirección, entonces te comerás un pollo transgénico, y eso es una violación de la Torá. ¿Hasta dónde va a llegar la tecnología? La iniquidad aumentará con la tecnología. Ahora hagamos otra conexión con la escritura. Revelaciones 13:15, según la versión Huneman, nos dice: y se le dio
espíritu, ruach, a la imagen de la bestia, hasta hablar la imagen de la bestia y hacer que cuantos no se postraren ante la imagen de la bestia, matados sean. Esta versión es claro y directo. Dice, se le dio un ruach a la imagen de la bestia, es decir, ya no será un simple robot que puede procesar algo, sino ahora tiene un ruach. ¿Qué tipo de ruach? Lógicamente satánico. ¿Hasta dónde va a llegar una máquina con inteligencia artificial? Hasta que los inicuos agarren y le metan un ruach demoníaco en esa inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial va a ser controlado directamente por los demonios. Esto es tan tremendo. Las personas dirán, ¿cómo es posible que una inteligencia artificial tenga un ruach? ¿Quién se los puso? Dice que la bestia tenía el poder para hacer eso. Luego hablará, pero esta vez ya no como un robot, sino como una persona que tiene ruach y conciencia propia. Esto tiene una conexión directa con el verso de Hechos que dice, Yahweh no habita en templos hechos con manos humanas. Esto quiero explicarlo. Nosotros somos la morada del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué está diciendo el libro de los Hechos? Que Yahweh no va a habitar en una máquina o robots. Él no va a habitar en un pedazo de chatarra, sino ¿quién va a habitar ahí? El Ruach de los demonios. Estos demonios anhelaban tanto un cuerpo que hasta incluso se conformaban con un simple cerdo. Entonces, ¿cuánto más estos demonios anhelarán habitar en una máquina que procesa información? Entonces, hoy en día, con la ayuda de la tecnología, el sueño de los demonios se hará realidad. Ellos ahora no solo controlarán seres humanos, sino también a las máquinas. Yahweh Elohim no habita en pedazos de hojalata, pero Lucifer y sus demonios sí. ¿Por qué? Porque Luzbel quiso ser semejante al Altísimo. ¿Qué dijo Luzbel? Subiré a lo alto junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Yahweh habita en cuerpos humanos, pero Luzbel quiere ser semejante al Altísimo, por eso habita en cuerpos mecánicos. ¿Cuál fue el deseo de Luzbel desde siempre? Tomar el lugar de Elohim, y entonces esto se convertirá en una lucha entre el reino de la Or y el reino de las tinieblas, entre la inteligencia Harruajin versus la inteligencia artificial. Ahora bien, con el siguiente dato que te vamos a dar se te erizará la piel. Mire lo que dice el código real. Esta versión, en lugar de colocar el 666, mira lo que coloca. Revelaciones 13:18 según la versión código real. Aquí está la sabiduría. El que tenga Da'at, conocer, decodifique el número de la bestia porque es número de hombre y su código numérico es www. Solo le quiero decir una cosa, no vaya a quemar su PC o celular, por favor. Yo no estoy diciendo que arrojemos todos los ordenadores y los celulares, no. Lo que estoy diciendo es que la tecnología es buena, es una herramienta poderosa, es muy bueno usarlo. La ciencia aumentará, el conocer se incrementará, pero el mal lo corrompe. Piensen en esto por un momento. ¿El árbol del bien y del mal contaminaba el huerto de Edén? No, estaba ahí y no molestaba a nadie. Tampoco su presencia hacía impuro el huerto del Edén. Pero ¿qué sucedió? Adán y Java desearon poseer el conocer de Yahweh, es decir, desearon Da'at. Quisieron tener más inteligencia y ¿qué pasó? Se armó el desastre. Miren cómo solo por la inteligencia se echó a perder todo. En otras palabras, la inteligencia artificial puede ser tan catastrófico que puede llevar al hombre a la perdición. Entonces estamos viendo que las máquinas y la tecnología pueden ser de gran ayuda, pero si alcanzan la singularidad, olvídate, se acabó todo. Ahora, el cuerpo de las máquinas, ¿de qué está hecho? De metal. Y el libro de Yehezkel menciona que los querubín tenían pies que centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Qué es el
bronce, es un metal. Es decir, los malajim que vio Yehezkel no tenían cuerpo de carne, eran de aspecto metálico. Entonces, ¿no será esta tecnología que vemos nosotros ahora una tecnología celestial pero caída? Continuemos. Revelaciones 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar y vender. Esto es bastante interesante. Esto lo podemos conectar con una conectividad global. Ahorita se está desarrollando el 5G y el 6G para que usted esté conectado en cualquier parte del planeta. Pero claro, si usted está conectado, el sistema lo va a rastrear, lo van a ubicar. Y un dato interesante en este punto es el siguiente. ¿Por qué a la tecnología de la comunicación le pusieron 4G, 5G y 6G? ¿Por qué? Porque este sistema pertenece a Gog, así de simple. Con esto del 6G va a haber una comunicación tremenda. Por eso Elon Musk ya está queriendo implantar chips cerebrales para conectar personas a la nube. Mire, ya existen lentes que usted se los pone y tranquilamente navega por internet. Muchachos de hoy en día van a la universidad a dar su examen con esos lentes. El profesor les pregunta, muchacho, ¿por qué traes gafas oscuras? Porque soy sensible a la luz. Terrible estos muchachos. Continuemos. Existe una palabra griega muy interesante que se usa en el Brit Hadashah. Estamos hablando del término griego laleo, que significa hablar al oído, escuchar. Esto tiene una conexión directa con lo que estamos hablando. La tecnología de comunicación será tan tremendo que te van a hablar al oído. La pregunta es, ¿quién te va a hablar? No es otro que el propio Hasatán. Ese es el peligro del 6G. Y si tienes el chip cerebral, ya fuiste. Recibirás una llamada del propio Hasatán. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la emuná viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Pero como Hasatán imita al Creador, entonces él va a hablar a las personas al oído y les va a poner una fe artificial. Miren la astucia del enemigo. Él sabe que la emuná viene por el oír, por eso quiere dañar y contaminar tu oído. Y ya están trabajando con el 5G, el 6G para eso. Entonces, ¿hasta dónde el hombre está llegando con la conectividad global? Mire, amigo, aquí estamos hablando del lado negativo, el 6G, pero vayamos a la conectividad buena. Nosotros tenemos que estar conectados al Ruach de Yahweh y Yahshua. Aquí se requiere unidad. Qué maravilloso es escuchar la voz de Yahweh Elohim, que todos cantemos lo mismo, que busquemos de Elohim. Es una conectividad Ha-Ruachim maravillosa, pero el enemigo agarra los principios celestiales y los quiere corromper. ¿Se imaginan cuando el 6G esté funcionando? Va a ser una red global y el que no esté conectado a esa red no va a poder comprar ni vender porque el dinero físico va a desaparecer. Ahí tenemos la marca de la bestia. Ahora veamos, guerra con inteligencia artificial. La batalla del Armagedón no solo será una batalla común con aviones de piloto humano, sino será una batalla con drones artificiales pilotados con inteligencia artificial. Y de hecho el Estado de Israel fue el primero en usar drones con inteligencia artificial en lugar de aviones de combate. Estos drones son como avispas. El libro de Shemot 23:28 menciona que Yahweh envió avispas que persiguieron a los cananeos y los echaron de la tierra prometida. Es posible que la palabra avispas esté haciendo referencia a estos drones de sofisticada tecnología. En aquella época no había esta tecnología, pero ahora sí existen, y el Armagedón sería parecido a esta imagen. Drones en forma de avispa apoderándose del mundo, y esta otra imagen sería el último selfie después del Armagedón. Ahora veamos un poco acerca del Ruach de la inteligencia. ¿De dónde surgió la idea de la inteligencia artificial? No surgió del ser humano. Eso se encuentra en el Tanakh. Shemot 31:3 nos dice que Yahweh puso un Ruach de inteligencia en Bezalel para que haga el diseño del Mishkan. Salomón pidió inteligencia y de Yahshua nuestro Mashiach se dice que sobre él reposó el Ruach de la inteligencia.
Entonces, una cosa es ser inteligente y otra cosa es que tú tengas el ruach de la inteligencia. Todas las personas somos inteligentes, por eso pensamos, pero no todos tenemos el ruach de la inteligencia. Estos 7 hombres recibieron un ruach de inteligencia: Bezalel, Aholiab, Salomón, Hiram de Tiro, Job, Daniel y los proclamadores de la Besorá que Yahweh llamó para su obra. No pusimos en la lista al Mashiach porque se sobreentiende que Yahshua está en otro nivel. En la lista simplemente mencionamos los 7 hombres como nosotros que recibieron un ruach de inteligencia. El hombre de por sí es inteligente, pero si Yahweh pone en nosotros un ruach de inteligencia, entonces imagínense lo que construimos, lo que desarrollamos, lo que podemos hacer para su obra. Yahweh dice que en el final de los tiempos enviará proclamadores que tengan un ruach de inteligencia. ¿Quién no quisiera eso? Por tanto, hagamos tefilá para que Yahweh nos envíe ese ruach de inteligencia para poder proclamar su nombre y su palabra hasta los confines de la tierra. Ahora, para finalizar, veamos el terremoto de Turquía y Siria. ¿Qué significado se encuentra en este evento? En este subapartado lo vamos a descubrir. El terremoto, como todos sabemos, ocurrió el día 6 de febrero del 2023. Ambos terremotos ocurrieron el mismo día. La magnitud del terremoto en Turquía fue de 7.8 y en Siria fue de 7.5. Fue un terremoto fuerte y las imágenes hablan por sí solas. Esta fecha del 6 de febrero tiene una conexión interesante si lo examinamos desde el punto de vista del tiempo torático celestial de Yahweh. El 6 de febrero corresponde al día 4 de Yehezkel. Es un cuarto día de la semana. El día cuarto es interesante y más adelante lo veremos. Asimismo, el día 6 de febrero corresponde al día número 323 en el tiempo torático. Tomamos ese día 323 y lo restamos con el 364, que corresponde al último día del año. 364 menos 323, ¿cuánto nos da? Nos da 41. Este número es muy interesante. 41 se puede descomponer de la siguiente forma: 40 más 1. El número 40 es el valor numérico de la letra Mem, que significa aguas, prueba, y el número 1 es el valor numérico de la letra Aleph, que significa fuerza, poder. Entonces, si juntamos la Aleph y la Men, ¿qué palabra se forma? Se forma la palabra hebrea Em, que significa madre. Es decir, el terremoto de Turquía y Siria nos lleva al número 41, que forma la palabra madre. ¿Qué significado podemos extraer a esto? Varios significados. Primer significado: el número 40 todos sabemos que significa prueba. 40 años el pueblo vagó en el desierto, 40 días llovió en el diluvio y 40 días faltan desde el terremoto hasta la finalización de este año torático. El Tekufá, que es un día, no se cuenta. ¿Por qué? Porque el libro de Hanok menciona claramente que el Tekufá es un día no contabilizado. Por ende, son 40 días netos que hay desde el terremoto hasta la culminación de este año 5992. ¿Qué significa eso? Que el terremoto es una señal que anuncia el tiempo de prueba terrible que viene sobre las aguas, es decir, sobre las naciones. ¿Cuál es esa prueba terrible? Es la tribulación y gran tribulación. El libro de Matillá dice claramente: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y luego, ¿qué sigue? El texto dice: entonces os entregarán a tribulación, es decir, los terremotos son señal inequívoca que anuncian la llegada de la tribulación. Luego se viene la gran tribulación, en donde todas las naciones o aguas serán probadas. Por tanto, el primer significado de la palabra M41 nos indica que el tiempo de prueba, también conocido como el día grande y espantoso de Yahweh, se acerca. Ese es el primer significado que podemos extraer del número 41 asociado al
terremoto. El segundo significado que podemos extraer es el siguiente. El número 41 forma la palabra madre en hebreo. ¿Quién es la madre según el Tanakh? Es el pueblo de Yasharel. Entonces la madre, que es Yasharel, está con dolores de parto. La pregunta es, ¿por qué la madre está con dolores de parto? Porque va a nacer el hijo primogénito, Bekor, de donde viene Bikurín, que significa primicias. Es decir, van a ser las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Son los 144,000 sellados. Esos 144,000 salen de las 12 tribus de Yasharel, es decir, salen de la madre. Por tanto, el segundo significado que extraemos del número 41 asociado al terremoto es que se acerca el nacer de los 144,000. Yahweh nos está enviando la señal, pero muchos todavía siguen durmiendo. Y cuando hagamos la siguiente conexión se te erizará la piel. A la palabra madre, que es le añadimos la cabeza, que es Yahshua. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la palabra amar, que significa anunciar, aviso. Es decir, Yahweh está avisando, está anunciando por medio del terremoto que el día grande y espantoso de Yahweh se acerca. Asimismo, está anunciando que los 144,000 están por nacer. Las señales se están dando, pero muchos no quieren hacer caso. Luego no digan que no se les avisó. Guerra avisada no mata soldados. Sigamos haciendo más conexiones. El terremoto de Turquía y Siria ocurrió el día 4 de Yehezkel, a la mitad de la semana. El día cuarto ya sabemos que es un día especial. ¿Por qué? Porque el día cuarto se crearon las luminarias o señales. Es decir, cuando un suceso ocurre un día cuarto de la semana, no es cualquier suceso, sino es un suceso que sirve como señal profética. Y más adelante, cuando hagamos la conexión madre más tau, que forma la palabra emet, lo entenderán. Entonces el terremoto ocurrió el día 4 de Yehezkel. ¿Qué significa Yehezkel? Elohim ha fortalecido. Y vamos a conectar este significado a la palabra 41. ¿Qué pasaría si a la palabra le añadimos la letra Sadi, que significa plegaria del Sadik? Aparece la palabra hebrea Amatz, que significa fortalecer, fuerte, pero también significa estar alerta. Es decir, nosotros debemos hacer plegaria por las personas de Turquía y Siria, para que Yahweh les fortalezca en estos momentos muy tristes para ellos. La madre, que es Yasharel, tiene que hacer plegaria y compadecerse con el prójimo. ¿Qué dijo Yahshua? Lloren con aquellos que lloran. No podemos permanecer indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Por tanto, el terremoto que ocurrió el 4 de Yehezkel nos enseña dos cosas. Número 1, que debemos hacer plegaria por las personas afectadas. Y número 2, que debemos estar alertas y despiertos, porque se vienen grandes cosas para nosotros y también para el mundo. Finalmente, para cerrar la enseñanza, vamos a hacer la última conexión. A la palabra que significa madre, le añadimos la letra tau, que significa señal. ¿Y qué se forma? Se forma la palabra emet, que significa verdad, lo que significa que la madre Yasharel está recibiendo señal de parte de Yahweh para que se prepare. Yahweh está enviando señales a través de los terremotos, tal y como lo dice el libro de Matillá, que ya lo leímos. Estas señales son verdaderas y una prueba de ello es la formación de la palabra emet. Y justo la señal se dio en un día cuarto de la semana de Yehezkel. El cuarto día es especial porque ese día fueron creadas las señales. Por tanto, decimos lo siguiente: estamos a las puertas de la tribulación. Yasharel está con dolores de parto. Las señales de Yahweh lo están anunciando. Es tiempo de arreglar nuestra vida y estar a cuentas con Yahweh. Yeshaya 1:18 nos dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestras transgresiones fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.